programa dedicado a la salud para usted, para toda su familia, donde la idea es no solamente curar en la enfermedad, sino también prevenir. Como siempre, junto al doctor Alejandro Anderson. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a contarle a la gente los temas que vamos a tener hoy. Vamos a hablar de la salud bucal, de la gente mayor, de los problemas de las partes blandas y de las partes duras de la boca. Como siempre, con el doctor Héctor Kogan. Este es la última vez que vamos a hablar de salud bucal en adultos mayores. Vamos a seguir con el micro de salud bucal y la doctora Mirta Suet, que nos acompaña. ¿Y el otro tema? El otro tema tiene que ver con las personas con capacidades diferentes, con los discapacitados y cómo integrarlos, de esto nos va a charlar una fundación, a través del deporte. Un tema clave realmente, sobre todo para la gente que tiene hijos discapacitados o para aquellos que están viviendo esta situación. Y realmente ese es un país donde hay mucho por hacer, porque creo que todavía no estamos concientizados, ¿no? Desde ya. Como siempre, las novedades de mercado con Cristina Kroll y el micro educativo de la Sociedad Argentina de Osteoporosis. Les recuerdo el mail. Ustedes les contestan a la gente que escribe y realmente pueden participar y sugerir temas. Desde ya, eso se abre todos los días, así que absolutamente todos los días pueden hacernos sugerencias. El mail es neo@elsitio.net, así que ya escuchó al doctor, puede participar aquí con la gente. Vamos con los títulos. El siguiente espacio es auspiciado por el Hogar Adolfo Hirsch, Residencia Protegida de Atención Gerontológica, Gaspar Campos, 2975, San Miguel, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4545-9106. Y seguimos entonces aquí con la gente, con el micro de salud bucal, el doctor Héctor Kogan, vicepresidente de la Asociación de Gerontología de la Provincia de Buenos Aires, y la doctora Mirta Suet, odontóloga. ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Y cuando las personas mayores te cuentan, tengo en la boca algo que es un lugar donde siempre me muerdo y me parece que tengo una lesión, me veo de color blanco. Vos sabés que hay lesiones que afectan a tejidos duros y a tejidos blandos. Específicamente yo me quería referir a tejidos duros y el doctor va a hacer referencia a todo lo que tiene que ver con mucosas. En los tejidos duros lo más común es que el paciente concurra a la consulta con sensibilidad dentaria, hipersensibilidad, dolor al frío y al calor, como que a veces no pueden comer nada. Y esto tiene que ver, y yo traje justamente un gráfico para poder explicar esto, con las retracciones gingivales, con las retracciones de encía. Cuando la encía baja, generalmente deja al descubierto una parte que es el cuello dentario, que es parte de la raíz. Y esto, al no estar cubierto por encía, da mucha sensibilidad. Y es un lugar muy proclive a que se instale una caries, la famosa caries de cuello. Claro, generalmente siempre decimos que los adultos mayores tienen dificultad motora para poder cepillarse. Entonces, ¿qué pasa? Se acumula esta placa bacteriana que no solamente va a producir la caries, sino también que va a traer problemas en los tejidos del sostén del diente. Algunas personas dicen que la retracción dentaria puede verse a estrés o a tensiones, y otros dicen que la retracción dentaria puede verse a un cepillo muy duro o un mal cepillado. ¿Es cierto eso? Puede deberse a un cepillo muy duro, pero generalmente se tienen que dar varias situaciones y siempre va a estar presente un elemento clave que es la placa bacteriana. Si vos no tenés enfermedad, si no tenés microorganismos en la zona, es muy difícil que la encía se pueda inflamar. Por eso lo importante es hacer el barrido mecánico con un cepillo. El problema, yo te decía, que en los adultos mayores que no tienen por ahí una capacidad motora para poder cepillarse correctamente, existe una posibilidad que yo traje para mostrarles, que es un cepillo eléctrico. Este cepillo eléctrico, que solamente hay que apretar un botoncito y empieza a rodar el cepillito, entonces con solamente colocarlo sobre la superficie del diente hace el barrido automático. Y esto, que también lo puede usar toda la familia, porque el inserto del cepillo es intercambiable, entonces uno puede comprarlo para toda la familia e ir cambiándole las puntas y cada uno tener su cepillo.
Hasta los chicos tienen ese cepillo, yo los vi también. Bueno, Sobre todo... Mis 3 hijos usan este aparato para cepillarse. ¿Los tuyos? Sí, absolutamente, porque tiene una frecuencia, ¿no?, de movimiento que difícilmente un chico la tiene para limpiarse bien los dientes. Por ejemplo, los chiquitos cuando usan aparatos de ortodoncia, que les resulta muy difícil el cepillado, o sobre todo también en chicos discapacitados, que también a veces está afectada esta parte motora y no pueden cepillarse, y les resulta muy cómodo por ahí a la madre poder cepillar. También a veces es un enganche porque les resulta divertido usar un aparato para lavarse los dientes y por lo menos se lavan los dientes, que es el objetivo. Lo que quería destacar, que yo lo he indicado muchas veces en adultos mayores. En adultos mayores que tienen discapacidad por artrosis de sus manos, discapacidad porque tienen ciertas parálisis en sus manos o porque tienen cierta discapacidad, digamos, mental, son personas bien grandes y no se pueden cepillar los dientes. Y justamente terminan yendo al odontólogo precisamente por acumulación de placa bacteriana y caries dentales de cuello, como mostraba muy bien Mirta. O sea que es interesantísimo. Porque acá simplemente se apoya en el lugar y el cepillo es el resto del trabajo. El anciano lo apoya, o el niño o quien fuere que tiene discapacidad lo pone y evita el cepillado. Y esto es de suma utilidad. Ahora, esto de lo que están hablando, ¿no tiene que ver con la enfermedad de la encía? Si no se sacó la placa bacteriana antes y se retrae la encía, que todo el mundo la conoce porque seguramente hay gente que lo tiene, ¿no es tarde ya cuando uno ya está en la vejez? No, en la especialidad que corresponde dentro de la odontología, que es la periodoncia, está muy, muy avanzada. Inclusive hay piezas dentales que antes se movían y lo que antes se conocía con el nombre de piorrea, que terminaba la gente perdiendo las piezas. Hoy esto no es así. Hoy hay rellenos óseos que se pueden hacer y se pueden afirmar las piezas dentarias. Entonces es muy difícil que un paciente, obviamente que siempre la consulta preventiva es fundamental, pero es importante saber que si una pieza se mueve ya no la perdemos, que hay posibilidades de salvarla. Ahora, la gente de edad, como para reforzar el tema del cepillo, que me parece una fantástica idea, el cepillo eléctrico. Exacto. ¿Puede manejarse con los enjuagues bucales? Puede manejarse con los enjuagues bucales, porque además sirven para evitar o que sería como un refuerzo, mejorar, ¿no?, cuando tienen ciertas lesiones inflamatorias en la boca, que no solamente sirven para la parte odontológica, sino, por ejemplo, para grietas, lesiones que se producen por prótesis y muchas veces para evitar precisamente la placa bacteriana. Pero a mí me interesaría destacar un detalle fundamental que se suele ver en tercera edad, que es las lesiones que se ven en partes blandas de la boca. Por ejemplo, lesiones en la lengua, lesiones en los labios, lesiones en la cara interna de las mejillas, los carrillos, en las cuales se puede ver de repente, por ejemplo, pequeñas verruguitas que son como papilomas y que son lesiones preneoplásicas, precancerosas, y que es interesante destacarla porque como no duelen, si no le revisamos la boca al adulto mayor o el adulto mayor no lo mira, lo pierde. Y cuando ya la patología, la enfermedad aparece, ya es tarde a veces. Sí, son esas manchas blancas que yo te decía. Son las leucoplasias. Claro, leucoplasia. Alejandro, son las leucoplasias que son tan importantes. Y no hace mucho vi a un señor que venía del campo, un fumador importante, era muy fumador este hombre, un hombre de 73 años, me acuerdo, que vino con un cáncer de lengua, de la parte lateral de la lengua. Era una lesión que se había producido y esa lesión duró muchos meses, pero ojo, no le dolía. Y como no le dolía, no le llegó la atención. Y cuando vino a Buenos Aires, porque lo trajo el hijo a Buenos Aires y me lo trajo a ver, estaba lleno de ganas. Ya se había pasado el momento. Bueno, ya tenemos que ir erradicar la lesión. Tenemos que ir terminando el bloque, pero es otra razón más para no fumar, ¿no? Es otra razón más para no Si fumar. vos me permitís, a mí me gustaría destacar un servicio de estomatología que funciona en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, en el 5º piso, donde la gente que tenga una lesión que pase más de una semana puede concurrir en hacer la consulta. Estomatología, una especialidad no siempre recordada. Bueno, muchísimas gracias y vamos a seguir con los micros de salud bucal y en algún momento tenemos que retomar esto de la tercera edad. Sí, sí. ¿Cómo no? Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos aquí con la gente. No se vaya.